Seguimos semana tras semana pasándola increíble. Te prometí en esta segunda temporada playa y más playa y aquí estamos. Si llegaste hasta acá, yo soy Genaro Arroba, soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Te comento que en Latinoamérica existen submarinos y semisubmarinos y nosotros tenemos la dicha de tener uno acá en el Parque Nacional Mochima. Ponte cómodo y disfruta del viaje porque vamos a conocer el día de hoy el semisubmarino Alcione. Las recomendaciones para esta aventura son protector solar, repelente, lentes de baño, dinero en efectivo, hidratación. Para iniciar la aventura de hoy, volvimos a Guanta, ciudad ubicada en el noroeste del estado Anzoátegui. Por su privilegiada ubicación, cuenta con numerosas y hermosas playas. Entre estas playas se encuentran Isla de Plata, que es la más cercana, con agua cristalina y de hermoso paisaje, Ñacleta, Conoma, Conomita y Punta La Cruz. Para llegar a ellas, salimos desde el sector Pamatacualito, desde el embarcadero llamado La Baritina. Si traes tu vehículo, solo pagas $3 en el estacionamiento. En esta aventura contaremos con la guiatura de Gaby Tours, que siempre nos acompaña, junto al colega locutor Enrique Portela. Te estarás preguntando por los precios, y es que dentro de los servicios encontramos el bote taxi para salidas grupales, algo más personalizado, que va desde $30 hasta $80. Pero si deseas ir tú solo o con tu pareja, o tal vez hacer nuevos amigos mientras navegan, solo cuesta $3 por persona. En esta oportunidad debemos irnos en una de estas embarcaciones, pero no precisamente a una isla. Me llamo Juan Carlos Chique, soy el dueño del Alcione y la persona que creó la embarcación en sí, ¿no? A partir de este momento nosotros vamos a intentar hacer que ustedes la pasen lo mejor que puedan y con la atención personalizada de nuestro personal de guía y biólogo marino y con la compañía de nuestro amigo Genaro Rivas. Bienvenidos. El Parque Nacional Mochima es un parque nacional que se encuentra entre los estados Sucre y Anzoátegui en el oriente de Venezuela. Está constituido por un grupo de islas que contienen escenarios de bahías, acantilados, golfos, costas de aguas profundas, playas de arenas blancas, arrecifes de coral, islas e islotes como la aventura pasada, ¿te acuerdas? De El Gato y el Ratón. Bueno, también queda acá en el Parque Nacional Mochima, así como también zonas montañosas de frondosa cobertura vegetal. Bueno, mi gente, bienvenidos al Alcione, la estrella que más brilla en el Parque Nacional Mochima. Y esta embarcación que vemos acá es un semisubmarino, que son la nueva generación de embarcaciones de recreo subacuáticas. No son ni submarinos ni barcos con fondo de cristal. Su innovador diseño combina estas dos tecnologías para ofrecerte una experiencia que supera a ambas. Su nombre es Alcione, la estrella que más brilla en el Parque Nacional Mochima.
Tiene una dimensión total de 10.60 metros, una dimensión de arqueo de 8.74 metros, una manga máxima de 3.61 metros y puntual de 1.15 metros. Una capacidad de combustible de 40 litros. Puede alcanzar una velocidad de servicio de 3 nudos y una velocidad máxima de 8 nudos. Posee una capacidad para 20 pasajeros y 3 tripulantes. Combina innovación y ecoturismo, brindando la oportunidad de disfrutar de la fauna marina y los impresionantes ecosistemas corales, entre otros. El día de hoy le damos la bienvenida a ustedes, nosotros, Alcione, una de las estrellas de la contemplación de Pleiades, acá en nuestro hermoso estado Anzoátegui. Tiene aproximadamente 2 años y somos la estrella que más brilla acá en el Parque Nacional Mochima. Una embarcación que fue creada más que todo para concientizar a lo que es y llevar el turismo de Venezuela para el mundo, porque somos pioneros en nuestra hermosa parte turística. Una embarcación que tiene una observación marina. Ustedes han visto los corales de cerca, solamente en fotos. Hoy lo van a tener oportunidad de vivirlo lo más cerca posible. Van a tocar también esas especies marinas que nunca han tenido cerquitas en las manos. Lo vamos a hacer. Vamos a presentar la tripulación porque ya estamos avanzando con el recorrido. Antes de presentar, ¿ustedes conocen esta isla que está acá? ¿Primera vez que la ven? No. Bueno, anteriormente, nuestro amigo lo acaba de decir, Isla de Plata, sí. Esta isla estaba unida con Isla de Plata anteriormente, hace muchos años, y debido a la deformación, a los terremotos, los movimientos telúricos, se fueron separando, y esta isla ahora lleva por nombre como Varadero. A mí en lo particular me encanta esta parte de la isla para familias que tienen consentidos así pequeños por su tipo de oleaje. Es muy calmada, además el fondo es muy plano. No es como Isla de Plata que tiene bajones, no. Ella es un fondo plano y relativamente pero muy cómoda para las familias que tienen consentidos. Esta isla tiene aproximadamente 2 años abierta para el turismo. Estamos dándole turismo acá a nuestro Parque Nacional Mochima y estamos llevando esa parte. El diseño único de Alcione nació de la necesidad de ofrecer una alternativa para aquellos que no deseen sumergirse en el agua, brindando a todos la posibilidad de explorar la vida marina sin tener que nadar o usar equipos de buceo. Y luego vamos a observar otro sistema corolífero. Para eso está la bióloga en la unidad, ¿verdad? Una profesional egresada de la UNA, egresada de Nueva Esparta, y trabaja aquí en la zona en el área de pesca. Entonces ella ya con los términos apropiados les va a mostrar a ustedes todo lo que conforma el ecosistema del Parque Nacional Mochima. Ahora va a estar nuestra bióloga en la parte de popa con el marinero, ubicándolos a cada uno en sus asientos en la cabina de observación. La cabina de observación cuenta con 12 ventanillas, 6 en ambos lados para el mejor disfrute y visualización del lecho marino. Los que están aquí arriba, ya les voy a indicar cuándo van a tener la oportunidad de bajar. Vamos a primero ingresar a los que están en la parte posterior de la embarcación. Saludando al equipo de @soy Genaro Rivas, también acá presente con el equipo de Alcione, la estrella que más brilla acá en el Parque Nacional Mochima. Bienvenido, nuestro amigo Genaro Rivas. Colega también, colega. ¿Ah?
Mi nombre es Yulimar García, biólogo marino, egresado de la Universidad de Oriente en el año 2008, biólogo investigador para el Ministerio de Pesca y también soy profesor universitario en la UDO en la parte de medicina, biología celular. ¿Okay? Formo parte de este emprendimiento que me encanta, que la gente pueda observar el fondo marino. Pero antes de empezar, vamos a un poquito de conocimiento. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra mochima? Ajá. Vamos a ver, ya él sabe. Ajá, vamos a ver si alguien más sabe, lo elimina, lo logra vislumbrar más o menos qué término, qué significa esa hermosa palabra. Ajá. ¿Qué origen tiene? Es un término de origen aborigen, de nuestros indios, ¿verdad? Nuestros indígenas. Y significa tierra de muchas aguas. Es el término que le daban todos nuestros aborígenes a este inmenso territorio que comprende 13 islas y la parte terrestre también. El Parque Nacional cuenta con más de 94.000 hectáreas, ¿ok? Entonces, entre las islas que tiene Isla de Plata, Cachicamo, varias islas, ¿ok? Estamos aquí en lo que es Isla de Plata, este coral que se encuentra aquí, esta comunidad coralina que está aquí, y aquí vamos a ver corales blandos y corales duros, y corales invasores y corales nativos, ¿ok? Estamos viendo aquí la presencia, ustedes si se dan cuenta, hay un coral como marrón que parece una alfombra, ¿ok? Y que arropa a los corales que están abajo, ¿ok? Ese coral se llama Eunomia stolonífera. La referencia está a mi mano derecha, ¿ok? Y es donde ese coral invasor que viene del Indo-Pacífico, ¿ok? Llegó aquí aproximadamente hace 20 años y ha colonizado el parque, ¿ok? No tiene enemigo natural y por lo tanto él va creciendo, va arropando los corales y lo que queda por debajo de él va muriendo. Es lo que está pasando aquí. Nosotros, nuestros corales nativos, por ejemplo, tenemos el coral fuego, ¿ok? ¿Por qué se llama coral fuego? Porque cuando tú lo tocas, él te quema, ¿ok? Es peligroso, tiene una sustancia urticante y tenemos también ese hermoso coral cerebro que estamos aquí viendo a mi mano izquierda, ¿ok? De este lado, unos corales cerebro hermosísimos, son corales nativos de acá, ¿ok? Y ellos se están viendo afectados por la invasión del coral. Si se dan cuenta, comenzamos a ver, cuando ustedes ven en Animal Planet que muestran los corales, hay peces, ¿cierto? ¿Qué pasa? El Eunomia segrega una sustancia la cual los peces no soportan. Por eso es que aquí no hay peces. Cuando nosotros nos desplacemos, nos dirijamos a la parada de visualización, que es Isla El Mono, ahí no hay tanto coral Eunomia y ahí sí vamos a ver peces, ¿ok? Pero esa es una de las consecuencias por la cual de los efectos del coral Eunomia. Los peces no soportan ese olor y se pierden del área, ¿ok? Entonces se afectan los corales porque no hay reproducción. Esa comunidad coralina deja de haber reproducción de peces, de desove, los peces no se alimentan y migran a otra parte, ¿ok? Entonces, bueno, graben, disfruten, para entonces terminamos aquí y salimos para la próxima parada de visualización, ¿ok?
¿Conocen el erizo tanque? No, pues hoy van a tener van a vivir la experiencia de conocer el erizo tanque. Así que prepárense, pónganse cómodos, que en poquitos minutos nuevamente les voy a dar la invitación a que ingresemos nuevamente a la cabina de observación. Mientras tanto, aparte de lo que es la mortandad ya por el coral Eunomia, unos corales blancos. Hay corales con su color natural y corales blancos. ¿Qué pasa? Aquí estamos a 1 metro, 1,5 metros de profundidad. ¿Alguien ha escuchado el término calentamiento climático? Sí, ¿verdad? Lo hemos sentido bastante en los últimos años. ¿Qué pasa? Ya a nivel de los ecosistemas marinos, ya eso ha venido sintiéndose. Los organismos han empezado a sufrir las consecuencias debido a que el mar se ha ido calentando, sobre todo en lo que es la temperatura superficial. Los corales son muy sensibles a cambios de temperatura. ¿Qué pasa? Un cambio de 2-3 grados no permite una simbiosis que pasa entre los corales y unas microalgas muy especiales que son las zooxantelas. Recordemos que los corales son animales, por lo tanto ellos no producen oxígeno, ellos requieren oxígeno. Esas microalgas producen ese oxígeno para los corales. Si se aumenta la temperatura del agua, esa simbiosis se rompe y por lo tanto las microalgas salen del coral y el coral muere por blanqueamiento, ¿ok? Muere y se conoce como el blanqueamiento del coral. Y al morir el coral se pierde parte de la fauna, muchas especies perecen y ya esas consecuencias en el parque se están viendo, pero eso lleva pasando más de 10 años, más de 15 años, ¿ok? Entonces es lo que estamos observando de muchos corales muertos, aparte de la invasión del Eunomia. Tenemos también, si logran observar, hay una presencia significativa de erizos, y 2 erizos, sobre todo el erizo negro, que es el erizo común, y hay uno que no se ve, que es muy hermoso, muy peculiar, que es el erizo tanque, ¿ok? Entonces, y entonces, lo que está pasando a nivel de lo que es ya superficial, aquí en el parque con estos corales que están muy cerquita de la superficie, pues la mayoría va a perecer porque no soportan los cambios de temperatura. Cuando nosotros vayamos al mono, la situación es diferente. Hay corales más sanitos, más bonitos, hay peces, ¿ok? Entonces, vean este coral fuego, ¿ven? Y vean los que ya están completamente blancos. Ya están listos, sí. Ya se pierde ya la vida de esos animalitos, ¿ok? Mira aquello, y poquitos peces que son los que pueden soportar las condiciones como tal de temperatura aquí en el agua, ¿ok? Vean hasta el marino, si ya debe estar haciendo de las suyas el marino. Ok. Ahí tenemos las 2 especies. Este es el erizo común en el Parque Nacional, el erizo negro, ¿ok? Este es un animalito muy común dentro del parque. Él tiene aquí un aparato masticador, que son esos pequeños dientes que están allí. Los erizos se consideran los modeladores de los corales y las rocas. ¿Por qué? Porque con esos dientes él va masticando y va raspando. Ese detrito que él va raspando es su alimento, ¿ok? Entonces, estos animalitos son muy importantes para los ecosistemas marinos. Y tenemos uno muy peculiar, que es bastante atípico, es el erizo tanque, ¿ok? Hola, Maíta. El erizo tanque, sí. Vean que su estructura es bastante diferente a lo que es el erizo negro. El erizo negro, este erizo tiene la preferencia de posarse sobre los corales. Sin embargo, el erizo tanque tiene una preferencia de estar por debajo de los corales, ¿ok? Igual presentan su estructura, que son esos dientes que están allí, el aparato masticador, ¿verdad? Con el cual ellos se alimentan, lo proyectan hacia el fondo y van raspando, ¿ok? Estos animalitos son muy importantes dentro de los ecosistemas, son familia de los pepinos de mar,
familia de las estrellas de mar, ¿ok? Y en el parque son bastante preponderantes estas especies, ¿ok? No creo, no creo. Están amenazadas. El pepino de mar tiene veda permanente a nivel nacional porque sus poblaciones han bajado muchísimo. Ya hay que devolverlo porque estas especies son muy sensibles. Vamos a regresarlo con bastante amor y cariño. Esta iniciativa turística, fruto del emprendimiento venezolano, tiene como misión no solo de proporcionar entretenimiento, sino también aumentar la conciencia ambiental sobre la protección de los ecosistemas marinos. Te puedes relajar en la parte externa y disfrutar del hermoso paisaje, además de algunas de las islas, ya que cuenta con varias paradas. La primera es Isla Varadero. Es también conocida como la Isla Andrés. Debe su nombre al abolengo establecido generación tras generación que han preservado este balneario. Luego llamado Varadero porque en un tiempo encallaban embarcaciones para que el señor Andrés las reparara. No te quiero adelantar mucho porque en otra aventura estaremos conociendo a fondo esta maravillosa isla.
Nuestra segunda parada justo al lado es Isla de Plata. El reflejo del mar sobre las aguas que dice puede verse de color plateado dio origen a su actual denominación. Esta es otra isla que estaremos visitando próximamente. No te quiero adelantar mucho porque merece que la recorramos en una sola aventura. Así que está muy pendiente porque es otro destino a visitar. La tercera parada y última del recorrido es Isla Monos, también escrita como Isla Los Monos o El Mono o de los Monos. Y es que desde 1973 es un área protegida como parte del Parque Nacional. Se localiza cerca del límite con el estado Sucre y posee una superficie aproximada de 190 hectáreas, o lo que es lo mismo, 1.90 kilómetros cuadrados. La estación del Mono. Y estamos aquí en esta parte de la Isla del Mono, que es la tercera estación. Pueden visualizar y comparar con las otras dos puntos de observación que al no haber presencia tan significativa de eunomia, tenemos más peces, ¿ok? Hay una comunidad coralina, miren los peces que están alrededor de los corales, los que se refugian. Hay un fenómeno que siempre se ve cuando estamos observando peces en los corales, que es la parte de la defensa del territorio. Es muy bonito porque cada pez defiende su territorio fieramente. Entonces, cuando algún pez intenta ingresar, ellos van sacándose unos a otros y es muy bonito, ¿no? Mayormente hay casi siempre isabelita, ¿ok? Pez loro, ¿ok? Muy bonito se ve. Y entre los corales van a ver unas motitas de colores, sobre todo en el coral fuego. Vean ese pez tan hermoso que está ahí, bellísimo. Allá es refugiado en aquella esquinita. Tienen que buscar entre los recovecos. Mira ese que está ahí. Mira ese. Qué bello. Y entre los corales, sobre todo en el coral fuego, que son estos que están aquí, ¿ok? Van a ver unas motitas de colores como anaranjadas, así, azules. Esos son los apéndices de unos gusanos que se llaman poliquetos, ¿ok? Con esos apéndices que ellos capturan el alimento que está suspendido en el agua, un alimento que es microscópico, que no se ve a simple vista, pero esos gusanos tienen esos apéndices especializados para capturar el alimento, ¿ok? Estos son unos gusanos muy bonitos. Bueno, a quien le gustan los gusanos, hay gente que no le gusta, ¿verdad? Igualito, los corales que están más superficiales, nos damos cuenta que se va produciendo el blanqueamiento del coral, igualito, ¿eh? Hay corales, en este caso corales duros, corales blandos. Estos son octocorales, estos que se proyectan así. Sí, son corales blandos, sí. Esos son corales nativos de nosotros, ¿ok? Qué bello. Hoy decidieron salir, qué bonito. Pero igualito ve, este coral de fuego ya está atravesando un proceso de blanqueamiento, ¿ves? Mira. Sí, ya ese proceso es irreversible. Una vez que el coral se blanqueó, el proceso es irreversible, ya no se puede recuperar.
Debido a su profundidad, la recomendación es el uso de salvavidas. Y por acá me encuentro con el animador, señores, de esta aventura. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. No, de verdad el gusto es para nosotros, Genaro, que nos hayas acompañado en esta aventura ecoturística, marina divertida y ecológica a bordo de la estrella que más brilla en el Parque Nacional Mochima, como lo es Alcione. ¿Cuánto tiempo tienes acá animando y cómo ha sido la experiencia? Mira, aproximadamente ya voy a cumplir 4 meses, estoy cortico acá, pero relativamente la embarcación como tal, la estrella, tiene casi 2 años acá en el Parque Nacional Mochima y la experiencia ha sido fenomenal. Yo relativamente no soy muy de estar en el mar y eso, pero ya acá en lo que es la embarcación, en el Alcione, me he acostumbrado a esta parte y he conocido el ecosistema marino que relativamente lo había visto nada más era en fotos, en videos, en ilustraciones y hasta en comentarios. O sea que se puede decir que ya tú eres todo un guía del mar, como tal. Relativamente el guía como tal, la persona que se encarga de indicar lo que es la especie marina, tenemos nuestra bióloga también marina acá, pero gracias a ella también el equipo de Alcione se ha adiestrado y ha tomado esa formación como tal, esta educación de lo que es la parte marina, lo que encontramos en el centro del mar. Así es, entonces ahora para finalizar invito a todos los amigos que no conocen, no saben de esta experiencia, que se la están perdiendo, que vengan a disfrutar de Alcione. Ya escuchaste por medio de Genaro. Te invito personalmente, Enrique Quique Portela, 32.529, productor nacional independiente, @Quique-83, me consigues en mis redes sociales, @Quique con 2K al inicio. Te invito, si no conoces el Parque Nacional Mochima y quieres vivir una experiencia ecoturística, marina, divertida y ecológica, te invito a que ingreses, zarpes con nosotros en esta aventura con la estrella que más brilla, recuerda, en el Parque Nacional Mochima, como lo es Alcione. Y antes de finalizar el recorrido, ya que estábamos muy cerca, nos bajamos para pasar un rato agradable y divertido en la playa Punta La Cruz. A pesar de que solo se puede acceder a ella por vía marítima, Punta La Cruz no es una isla. Está ubicada en Punta Peñón, cerca de Pertigalete, donde se encuentra la planta cementera Vencemos. No me puedo ir sin dejar de degustar de las sabrosas ostras y un delicioso patacón con bastante queso. Recorrer esta playa es otro spoiler, no te adelanto más, está pendiente del canal que una nueva aventura nos espera próximamente. Esta es una aventura increíble que jamás olvidaré. Si te gustó esta aventura, recuerda suscribirte, darle like y activar la campana para recibir las notificaciones. Esta aventura es gracias a los amigos de Gaby Tours. Contacta a Gaby Tours, @Gaby Tours en su cuenta de Instagram para que te enteres de más aventuras del Alcione y puedas venir a disfrutar de esto. Así que no te lo pierdas, que esto está genial. Yo definitivamente no lo voy a olvidar nunca. Sigo disfrutando
Así que ya lo sabes, recuerda suscribirte, darle like y activar la campana para recibir las notificaciones. Yo soy Genaro Rivas, @soy Genaro Rivas. Nos vemos en la próxima aventura. Se te quiere mucho. Chao, chao. Bueno, en esta parte queremos que alguno de ustedes venga a disfrutar de esta experiencia y vamos a hacer un sorteo. Cuéntame de esto primero, en qué consiste esto antes de la sorpresa que le tenemos. Esta es la llamada ruleta turística. ¿Cómo funciona? Los domingos es de ruleta turística, de turismo acá con el Acciones. Nosotros ofrecemos un pasaje totalmente gratis a uno de nuestros circuitos, bien sea un circuito educativo con el Acciones, un circuito a la Cascada 7 Pisos o un circuito a las Cuevas de Rolando. ¿Cómo participan? Fácil. Al abordar, a obtener un pasaje acá con nosotros, puedes participar, pero en esta oportunidad Claro, en esta oportunidad, para los amigos que nos están viendo, tenemos un sorteo. Vamos a hacer un sorteo para que vengan a vivir esta experiencia. Vamos a explicarles cómo participan en el sorteo. Por supuesto, obviamente comentando en la caja de comentarios allá abajo con quién quieren venir a las Acciones, y en nuestra cuenta de Instagram tienen que seguir, por supuesto, la cuenta de las Acciones, Gaby Tours, y tu cuenta. Mi cuenta personal, @Kike_83, y la cuenta de Acciones, @Acciones_Tour. Así es, y vamos entonces a obsequiar. ¿Qué vamos a obsequiar hoy? Vamos a ver qué sale. Si sale un circuito a Acciones, si sale un circuito a la Cueva de Rolando o un circuito a 7 Pisos. Entonces, preparados, porque giramos a la cuenta de 3, 2, 1, giramos. Ajá, circuito Acciones. Explícale nuevamente, Genaro, cómo pueden hacer para participar. Así es, tienen que comentar este video y seguir las cuentas de las Acciones. Soy Genaro Rivas, la cuenta de Instagram, la cuenta de Gaby Tours y por supuesto tu cuenta personal. @Kike_83, recuerda, Kike con 2K al inicio. Así es. El anuncio de los ganadores, por supuesto, lo estaremos anunciando en nuestras cuentas y estaremos con mucha interacción con todos ustedes. Así que no se pierdan de venir a disfrutar esta aventura. Y comenta abajo, comenta, porque somos Genaro Rivas, Gaby Tour y el Alcione, la estrella que más brilla en el Parque Nacional Mochima.